Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Sandra Bastidas. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Cristel Gallegos. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Marta San Pedro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Camilo Tandazo. Sara Tene. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Y Tania Vega. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, el día de ayer pues revisamos ejercicios sobre los diferentes métodos de amortizaciones del pasivo, entendiendo pues que la amortización del pasivo pues era el desarrollo pues de la devolución de los créditos que nos otorgan terceros dentro de la organización y que se necesita pues calcular a través pues de una tabla, ¿no? Una devolución ya sea del capital, un reconocimiento de intereses y el pago de una amortización, que era pues la sumatoria del capital, abono al capital más los intereses, ¿no? Y los tres métodos que habíamos visto, método francés, alemán y un sistema americano. En el caso del sistema francés, pues se enfoca básicamente en que la amortización tiene que ser fija, ¿sí? Para que la cuota y para que la cuota y el interés sea variable, ¿no? Y en el caso del sistema alemán, pues hablaba pues que debíamos calcular en este caso el abono al capital, ¿sí? El abono al capital es fijo y los intereses y la cuota, pues, y la amortización serán decrecientes, nos decía, ¿no? Por otro lado, pues el método americano, pues un método que es utilizado justamente para emisiones de bonos, habíamos comentado, ¿sí? Donde yo desarrollo, pues, un crédito, ¿sí? Gozo del crédito hasta el último día del tiempo de permanencia del crédito y devuelvo el capital íntegro, ¿no? ¿Sí? Lo que hago es durante los periodos de tiempo reconocer el interés, ¿no? Sí, reconocer un interés y eso pues nos ayuda básicamente a desarrollar un sistema americano, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos decía que los tres métodos son contablemente aceptables, ¿sí? Básicamente es una negociación, una metodología para poder desarrollar tablas de amortización y pues en la negociación de créditos, pues donde se desarrollará qué sistema aplicarlo a conveniencia, pues obviamente del prestamista y del prestatario también, ¿no? En este caso, pues vamos a revisar el día de hoy, pues las amortizaciones, el otro tipo de amortizaciones que existe y que están enfocadas a las amortizaciones del activo, ¿no? Perfecto, entonces, hasta ayer vimos el sistema americano. De igual forma, dentro del ámbito contable, pues existen varios métodos de amortizaciones, ¿sí? Tanto para los activos, para los inmovilizados, cuotas fijas, cuotas crecientes, cuando se trata en ámbitos, pues, del ámbito de entendimiento, cuando la amortización le conocemos eh, eh, como un reconocimiento de los valores por depreciar, ¿no? Pero también dentro del ámbito de las depreciaciones, pues este reconocimiento del uso, del desgaste de la propiedad, planta y equipo, pues se lo conoce en el ámbito contable a nivel de Latinoamérica, se lo conoce como depreciaciones, ¿no? Y la amortización del activo, pues, está enfocado en los dos ámbitos, ¿no? También en analizar, pues, qué tipo de activos no corrientes podemos encontrar, como los intangibles, ¿sí? Y también, pues, podemos
amortizar los activos diferidos, ¿no? Dentro del ámbito de del punto de vista contable, pues el concepto de amortizar significa considerar que un determinado elemento del activo, ¿sí?, fijo empresarial ha perdido, pues, por el paso del tiempo, por su valor, ha perdido su costo inicial, ¿no? Y pues de esta manera, pues contablemente se tiene que reconocer ese método, y pues básicamente por efecto de partida doble necesitamos manejarnos pues a través de una amortización, considerar una pérdida dentro del ejercicio por la disminución de ese valor experimentado y crear una cuenta negativa del activo en el estado de situación financiera. Y básicamente lo que busca es regularizar esos valores, reconocer un gasto, ¿sí? Reconocer un gasto y determinar una variación en el estado de situación financiera con una cuenta de activo, de activo con signo negativo para regularizar el costo, el costo histórico de ese bien, ¿no? Dice, de esta forma, pues todo elemento del activo fijo de la empresa vendría reflejado pues en dos cuentas, una positiva que recogería pues del valor de adquisición u obtención, y la negativa llamada amortizaciones acumuladas, ¿no? La cual indica lo que vale pues en ese instante el activo menos de estos reconocimientos por consecuencia de el paso del tiempo, ¿no? Al igual que una depreciación, ese reconocimiento del paso del tiempo, ¿no? Dice, dentro del ámbito contable, pues entendemos que tanto la depreciación como la amortización son artificios contables, ¿sí?, tendientes a conseguir una mayor aproximación de la realidad económica y financiera de una organización, y no un fondo de dinero reservado en alguna forma para reponer el inmovilizado o al finalizar la vida útil, ¿no? Lo que hace es reconocer ese paso del tiempo, ¿no? Para calcular la cuota de amortización para un periodo determinado existen diferentes métodos, ¿sí? Amortizaciones según tablas, las amortizaciones constantes lineales o de cuota fija, amortizaciones degresivas con porcentajes constantes, las amortizaciones degresivas por suma de dígitos, las amortizaciones degresivas por progresiones aritméticas decrecientes, ¿sí? Amortizaciones progresivas, amortizaciones variables, amortizaciones aceleradas y amortizaciones libres, ¿cierto? Dentro de este ámbito de las amortizaciones, pues existe una variedad de métodos de aplicación. Pero en el caso del Ecuador, bajo normativa pues tributaria, pues vimos que nosotros nos acogemos a ciertas instancias dependiendo de la ley, el ámbito de las amortizaciones. Podemos irlos amortizando en 5 periodos, a razón de 20% anual, o podemos analizarlo de forma de amortización libre, ¿no? En función de un contrato, ¿sí?, del tiempo de vigencia del contrato, ¿sí?, y que tendrá un máximo de amortizaciones de 20 años. En el ámbito de la amortización libre también nos da el efecto de, de un activo infinito, ¿sí?, que no se va a amortizar, ¿sí?, y pues básicamente se lo mantiene en el activo y nunca va a formar parte del estado de resultados, ¿sí?, de reconocimiento del paso del tiempo, ¿sí? Hay de esos artículos, pues básicamente como para identificarlos, depende muchísimo del uso de las aplicaciones, como son intangibles, pues los intangibles en algunos casos pues se los maneja a perpetuidad, por lo tanto no existen reconocimientos del paso del tiempo, ¿no? Pero otros que sí pueden tener esta característica se pueden manejar bajo estos lineamientos, sobre todo el lineamiento de ámbito tributario, ¿sí?, que nos decía, pues, podemos acogernos a una amortización de 5 periodos a razón del 20% anual, o si hay un contrato por medio, pues un N cantidad de tiempo según la vigencia del contrato, ¿sí? Y por lo tanto, pues, si
si el valor, normalmente pues hablamos del efecto de concesiones, si la concesión pues pasa más allá de los 20 años, pues se realizará con un máximo de 20 años. Y por otro lado, pues si no existe amortización, no se la realiza también, ¿no? ¿Sí? Bajo estas metodologías, ¿no? Luego vamos a ver lo que dentro del ámbito de las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Las diferencias que existen entre tanto la depreciación y la amortización, como para darle un contexto mucho más claro, ¿no? Dice que los artículos que tienen valor monetario se clasifican como, los artículos que tienen valor monetario se clasifican como activos, ¿no? Los bienes pueden tener una forma física o pueden ser los de intangibles, ¿no? Instalaciones técnicas y maquinaria, tierras, dinero en efectivo y las cuentas por cobrar, inventarios, patentes. Las marcas comerciales, ¿sí? La buena voluntad son ejemplos de los diferentes activos que puede poseer una empresa. Lo de que las cuentas por cobrar valores negociables y los inventarios pueden ser convertidos en efectivo en menos de un año, se los conoce como activos circulantes, ¿sí? La parte de los activos fijos, en cambio, se refiere a la propiedad, planta y equipo utilizado en el curso normal de negocio y estos no se los vende, ¿sí? No se convierten en dinero en efectivo porque ayudan al proceso productivo como una identificación para el ámbito de lo que es la propiedad, planta y equipo, dentro del activo, pues los corrientes y los no corrientes, ¿no? Dice que dentro de las patentes, marcas de fondos de comercio también se considera como activos y que se añaden un valor a otros activos, ¿no? Un nombre de una marca como Hewlett Packard, pues se asocia automáticamente con un producto de alta calidad en el mundo de las computadoras. Entonces hay que reconocer dentro de un proceso y de un análisis técnico, pues hay que reconocer el valor, lo que cuesta la marca en el mercado, ¿no? Dice, por lo general se produce pues una absorción exitosa de las sociedades matriz, conservando pues el nombre de una marca de destino. Por lo tanto, dice, las marcas, la buena voluntad y la patente son clasificadas como activos a pesar que no tienen una forma física. Es por eso que se los conoce como activos intangibles, ¿no? Esta buena voluntad, o en el caso del Ecuador se la conoce como derecho de llaves. Entendemos que la organización tiene un valor, ¿sí? Justamente por tener una posición en el mercado, por estar en un sitio geográfico establecido, por tener clientes, porque esos clientes generan venta, ¿sí? A eso se lo conoce como derecho de llave o en inglés, que es el goodwill, ¿no? ¿Sí? Justamente pues ese conocimiento que se tiene, ese know-how que se genera dentro de del mercado, más el por estar en una posición geográfica en particular, por tener clientes, por tener las conexiones con los proveedores, con clientes, ¿sí? Todo eso genera un buen nombre, ¿sí? O un derecho de llaves o un goodwill, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese valor hay que reconocerlo. ¿Es difícil de reconocerlo? Pues claramente es difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos factores cuantitativos y cualitativos que hay que desarrollarlos dentro de los estudios técnicos para al final de este análisis, pues me pueda decir, ¿sí? El valor de tu goodwill, ¿sí? De tu patente, de tu marca, de tu, de tu intangible, es tal valor, ¿cierto? Por lo tanto, pues tiene esta característica, ¿no? Dice, pues, una marca registrada tiene vida ilimitada. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de activos ilimitados, ya que queda pues con la empresa siempre y cuando esté en funcionamiento. Dice, las patentes, los derechos de autor y la buena voluntad tienen vida limitada, ¿sí? Puede ser que una patente pues puede ser desarrollado en producto en particular, pero inmediatamente genera o cambio, evoluciona el producto, se lo desarrolla o se lo genera una reingeniería y puede cambiar la patente. Por lo tanto, tiene esa situación o esa característica de ser limitada, ¿no? Por ejemplo, la duración normal de la patente toma como 20 años desde el momento en que se la presenta. Y básicamente el registrar la patente, pues tiene una vida útil determinada, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre los intangibles podemos tener estas características delimitadas e ilimitadas, ¿no?
Habíamos ya conceptualizado la depreciación. Decíamos que la depreciación está enfocada hacia los activos fijos, ¿no? Y están sujetos al desgaste que da lugar a la empresa tener que reemplazar los mismos una vez que llegue a la final de su vida útil. Los activos también pueden llegar a ser obsoletos debido a los cambios en tecnología y por lo tanto pierden su valor. Eso pues da lugar a que se tenga que reconocer un valor de desgaste por uso o desuso, ¿no? El valor del activo se reducirá en el importe llamado depreciación. Para dar cuenta de la disminución del valor del activo con el tiempo, pues la depreciación es un gasto contable no efectivo, ya que no ha salido dinero en efectivo como resultado de restar la depreciación del valor contable del activo. Recordemos que la depreciación y la amortización es un artificio contable, ¿cierto? Es un reconocimiento que no genera esfuerzo de dinero, ¿no? Sí, es un artificio contable que no genera un esfuerzo de dinero debido pues justamente a que este artificio contable pues lo único que hace es reconocer ese desgaste, ¿no? Ese valor el bien ya fue adquirido, ya se hizo un esfuerzo de dinero por tener ese bien, ¿sí? Pero este bien comienza a disminuir su valor. Ese reconocimiento de la disminución de valor se lo conoce como depreciación, ¿no? Con efectos tanto en el estado de resultados con cuenta de gastos y un reconocimiento en el estado de situación financiera con un activo con signo negativo, llamado depreciación acumulada, ¿sí? Depreciación acumulada de vehículos, de edificios, de maquinaria y equipo, ¿sí? Equipos de cómputo, absolutamente todos los activos, propiedad, planta y equipo que existen, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la depreciación. ¿Qué pasa con las amortizaciones? Pues la amortización, en cambio, se refiere a la difusión del costo de un número limitado de vida de un activo inmaterial durante su vida útil, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, dice el costo de crear el producto patentado se extiende a lo largo de su vida útil, por ejemplo, 20 años. A eso se refieren estos contratos, ¿sí? Contratos de los activos intangibles, ¿sí? Por lo tanto, pues sabemos que durante 20 años se va a manejar el efecto de la amortización de enviar del activo al gasto, ¿sí? Esa patente comercial, ¿no? Esa patente del producto. Dice, el propósito de la amortización es medir el valor de consumo de los activos intangibles, ¿no? A través del tiempo, se lo puede ir generando pues un reconocimiento de este deterioro del intangible, ¿sí? A través de una amortización. Dice que el costo está asociado a la adquisición de los derechos de autor de una determinada línea de productos que se espera vender durante los próximos 17 años. Por lo tanto, se puede ser dado de baja en el tiempo o se amortiza con el tiempo, ¿no? Entonces, tranquilamente, pues dentro del ámbito de la libertad de las amortizaciones, yo puedo. Sé que durante los próximos 17 años, la patente de un producto o los derechos de autor de ese producto, ¿sí? Lo puedo ir amortizando durante los 17 años o bajo libre amortización yo puedo desarrollarlo en 5 periodos, puedo desarrollarlo en 10 periodos, ¿sí? Como máximo de 17 años según el tiempo de amortización. Es lo que me permite desarrollar las amortizaciones bajo el esquema, pero puedo hacerlo también hasta 20 años, que es lo máximo que me genera la ley, ¿no? Sí, en este caso, pues lo que busca la normativa internacional es que se cumpla con los contratos o con el tiempo estipulado, ¿sí? De vigencia de esos derechos de autor, de las patentes, de las marcas, en función de cómo haya sido desarrollado el contrato de la patente del intangible más que nada, ¿no? El cálculo el cálculo de la depreciación y la amortización de gasto, pues dice que el cálculo de la depreciación se calcula utilizando el método línea recta o método de depreciaciones aceleradas, que son los dos más permitidos dentro del Ecuador, ¿no? Habíamos visto que método de línea recta se acogen, pues justamente el ámbito
de la norma y de la legalidad tributaria, pues está determinado bajo este esquema de metodología, de método de línea recta, con los diferentes porcentajes de depreciaciones y años de vida útil para la propiedad, planta y equipo, ¿no? Para prorratear el costo, pues, de un bien corporal utilizado el método línea recta, hay que utilizar la siguiente fórmula que ya lo habíamos revisado también en las primeras clases, ¿no? Entonces entendemos que tanto línea recta como el modelo acelerado, ¿no? O de doble cuota que se le conocía. El de doble cuota se lo utiliza siempre y cuando el servicio de rentas internas, decíamos que nos iba a dar una autorización. ¿Por qué? Porque yo tengo que presentar forma un estudio técnico, ¿sí? ¿Por qué mi propiedad, planta y equipo va a tener una depreciación acelerada? ¿Sí? Porque quiero incrementar el porcentaje de depreciación a la propiedad de planta y equipo ya establecida, ¿no? Y para desarrollar, pues, el método lineal dice que es el precio de compra del activo, o sea, el costo histórico, si existe un valor de rescate, un valor de desecho que se lo conoce, ¿sí? Aproximado, se lo resta, y todo eso dividido para el tiempo de vida útil estimado del activo o multiplicado por el porcentaje de depreciación. Cualquiera de las dos instancias funciona para esta fórmula, ¿no? Entonces, es el costo histórico multiplicado por el porcentaje de depreciación o el costo histórico dividido para los años de vida útil, ¿no? Recordemos que las depreciaciones son anualizadas, es el reconocimiento anualizado de la depreciación, ¿sí? Y lo que buscamos con esto es repetir la cantidad de veces que se tenga que desarrollar el reconocimiento de la depreciación hasta completar el 100% del costo del costo histórico de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Entonces, reconocíamos este esquema, pues, este esquema lineal a través de el precio de compra, si existe un valor de rescate o valor de desecho aproximado, y todo esto dividido para los años de vida útil del activo, ¿no? Según el cuadro, pues, que habíamos visto, como manda la legalidad tributaria. En cuanto al método de depreciación acelerada, de doble dígito o doble disminución de saldo, en este caso, pues, y el método de suma de los dígitos, dice el resultado de las amortizaciones aceleradas en el método de mayor depreciación, dice en los primeros años y menos en los próximos o en los últimos años, ¿no? Dice, en comparación con el método lineal, dice, esta vez se reduce el ingreso neto sujeto a impuesto en una cantidad mayor en los primeros años, ¿no? Normalmente se lo conoce como métodos decrecientes, donde voy a tener una mayor carga de gasto de depreciación dentro para reconocer este desgaste y esa funcionalidad al 100% de la propiedad, planta de equipo, pero recordemos que por parte de la legislación tributaria, si no existe una aprobación para la utilización de estos métodos, pues la diferencia del método de línea recta versus estos métodos decrecientes, pues serán valores no deducibles, ¿no? Dice, esto a su vez reduce el ingreso neto sujeto al impuesto, a impuestos de una cantidad mayor a los primeros años, ¿no? Recordemos, ese es el esquema, pues, y la normativa tributaria, pues así no lo permite si no hay una aprobación de por medio, ¿no? Dice, dado que la depreciación es un gasto de funcionamiento en especie y debe agregar, debe agregar de nuevo a la utilidad neta mientras la estimación del flujo de caja operativo, ¿no? Normalmente, pues recordemos que cuando vamos a revisar nosotros el flujo de efectivo dentro de esta materia de contabilidad intermedia, vamos a ver un estado de flujo de efectivo y vamos a ver que existen unas metodologías que parte del flujo de efectivo parte desde la utilidad neta del ejercicio, ¿sí? Al entender que no es un movimiento real de dinero la depreciación y la amortización, lo que hace, pues, el efecto dentro del flujo de efectivo es de sumarlo, ¿no? ¿Sí? De agregar un valor hacia el flujo de caja porque no es un movimiento de dinero, ¿no? Y en la utilidad neta se la está restando, ¿sí? Por efecto del artificio contable.
Dice el cálculo de la amortización de gasto, ¿sí? Dice, cuando se trata de calcular la amortización, se divide el costo de desarrollo o adquisición de los activos intangibles por medio de la vida útil estimada. En este caso en particular, pues recordemos, hay que enfocarse en el contrato, ¿sí? Si el contrato dice que tiene 10 años, lo que haré es el total del intangible dividido para 10 y esa será mi amortización anualizada, ¿sí? Si es para 15 años, dividiré para 15, ¿sí? Y en este caso, pues me da como ejemplo, ¿sí? Si tengo una patente de 45 millones de dólares, el plazo se vencerá en 15 años, por lo tanto, la amortización anual será de 3 millones de dólares, ¿no? ¿Sí? Iré amortizando 3 millones de dólares durante 15 años y eso hará que mi efecto del intangible desaparezca, ¿no? ¿Sí? Esto también pues es un gasto de funcionamiento en especies, por lo que no hay que añadir el beneficio neto para la estimación del flujo de caja. Entonces, eso quiere decir que si estamos trabajando en un flujo de efectivo indirecto, ¿sí? Y que se parte de la utilidad del ejercicio, hay que sumar este valor de la amortización, porque entendemos que de igual forma que la depreciación, la amortización es un artificio contable, solo es un reconocimiento por el paso del tiempo del activo intangible, ¿no? De esta forma, pues, este esquema también ayuda a deducir la utilidad bruta para el pago de impuesto a la renta, ¿sí? En este caso en particular es mucho más asequible desarrollar bajo este esquema el tema de los porcentajes de depreciación, ¿sí? De amortización, debido pues a la apertura que me da el esquema tributario, ¿no? Me permite inclusive pues amortizar a 20 años o amortizar en un menor plazo posible, ¿sí? 4 años, de 5 años en el futuro a una escala de 20% anual, ¿sí? Básicamente dependerá mucho del contrato. Si el contrato es de 2 años, pues aplico el contrato y lo amortizo en 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la amortización y el efecto de la normativa habla de la libertad de amortización, por lo tanto, estará en función del contrato, ¿sí? Lo que sí no podremos hacer es pasarnos de los 20 años de amortizaciones, ¿no? Que es lo que marca la ley. Por lo tanto, pues este cálculo de amortización sabemos que genera dos movimientos de cuentas, ya hemos visto, ¿no? Al igual que la depreciación, también existe una amortización, un gasto de amortización y una amortización acumulada. El gasto de amortización, como su nombre lo dice, es un gasto, ¿no? Y en el caso de la amortización acumulada, es una cuenta de activo que se presentará en el estado de situación financiera con signo negativo, ¿no? ¿Sí? Y que será el que reduce el costo histórico del intangible. Si en este caso en particular la patente cuesta 45 millones desde el costo histórico, dentro de la presentación del estado de situación financiera encontraremos la cuenta de patentes por 45 millones seguida de una cuenta de amortización acumulada de la patente por, si es del año 1, pues por 3 millones, ¿sí? Con signo negativo, menos 3 millones. Por lo tanto, para el año 1, el valor en libros de la patente será de los 45 millones menos los 3 millones. Por lo tanto, costará 42, tendremos el costo en libros de la patente de 42 millones, ¿no? Y así sucesivamente durante los 15 años restantes se irá amortizando y obtendremos el costo histórico, el valor histórico menos el valor de la amortización acumulada. Dos cuentas en particular, de igual forma como se maneja y se da tratamiento a la depreciación, ¿no? Con una cuenta de gasto de depreciación de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y contra la cuenta de depreciación acumulada, ya sea del edificio, de la maquinaria, de los vehículos, ¿sí? ¿Sí? Que será una cuenta de activo, ¿sí? Que se presenta con signo negativo. ¿Por qué? Porque disminuye el costo histórico, ¿no? Sí, básicamente eso dentro de lo que es el cálculo de la amortización, ¿no? Que está enfocada hacia los intangibles. Otro significado de la depreciación y de la amortización, pues dice, como se mencionó anteriormente, se calcula la depreciación de los activos tangibles, mientras que la amortización se calcula para los intangibles, ¿no? La depreciación puede también referirse a la reducción en el valor de una moneda
como consecuencia de la inflación o la caída de las tasas de interés. Y la amortización puede referirse a la toma principal y a los pagos de interés con el fin de cumplir con una deuda como el coche, préstamos, créditos hipotecarios, cuando trabajamos en el tema de amortizaciones hacia los pasivos, ¿no? No nos olvidemos, pues las amortizaciones tienen esa conjugación. Amortizaciones en el activo, ¿sí? Que será reconocimiento del paso del tiempo de los intangibles, y la amortización hacia los pasivos, que será el reconocimiento de una deuda, de una obligación con terceros, ¿sí? Y que debe tener y debe ser pagada en un plazo específico, que tendrá que reconocer un abono al capital, un interés y la sumatoria de estos dos será la amortización de pago de todos los meses. ¿Estamos? ¿Sí? Hemos visto lo que son las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Que corresponden pues básicamente al tratamiento de la primera unidad de la materia de contabilidad intermediada. No hicimos de ejercicios pues nos interesaba desarrollar sobre todo el ámbito de los esquemas, la metodología de las amortizaciones del pasivo, ¿sí? Lo habíamos visto ya una tabla de amortización en la clase de contabilidad intermedia, pero había que ver las diferentes metodologías o sistemas, ¿no? Vimos sistema alemán, sistema francés y sistema americano, ¿sí? El día de ayer hicimos ejercicios y también pues hasta hoy, hasta las 7 de la noche, había que cargar los ejercicios, ¿sí? Pues que habíamos mandado como tarea, ¿no? Por lo tanto, pues hasta aquí llegamos con la parte que es la depreciación y las depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Hemos conceptualizado y hemos hecho ejercicios, ¿sí? Para tener un mayor entendimiento. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Perfecto. Entonces, vamos a dejar y vamos a entrar ya en materia de lo que es, de lo que estudiamos dentro de la contabilidad intermedia 2. Nos vamos a enfocar ya en la parte de lo que es la unidad número 2. ¿Sí? La unidad número 2 está enfocada en lo que es el flujo de efectivo, ¿no? Así mismo, pues vamos a hacer diferentes ámbitos de desarrollo, de ejercicios, de conceptualizaciones de lo que es el flujo de efectivo, ¿no? A ver, estado de flujo de efectivo. Perfecto. Entonces, dentro de la, eh, de la plataforma, pues vamos a encontrar el material que vamos a revisar en este momento, así mismo para que puedan hacer seguimiento, para que puedan revisarlo, ¿no? Compartir en este instante lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, vamos a revisar en contabilidad intermedia 2, dentro de la unidad 2, vamos a trabajar lo que es, nos vamos a centrar en el flujo de efectivo, luego estaremos viendo el estado de cambio de patrimonio, ¿no? Pero de inicio, pues nos vamos a centrar en el estado de flujo de efectivo, ¿no? Dentro del estado de flujo de efectivo, ¿qué vamos a revisar? Pues vamos a ver definiciones, la importancia del flujo de efectivo a la hora de desarrollar, pues como estado financiero, de qué está conformado el estado de flujo de efectivo, pues de diferentes actividades, ¿no? La primera actividad, actividad operativa, ¿sí? La segunda, pues de inversión y por último de financiamiento, ¿sí? O financieras que se los conoce, ¿no? Tres actividades que toda organización ejecuta para obtener o consumir recursos monetarios, ¿no? La construcción del estado de flujo de efectivo la vamos a desarrollar, vamos a conocer bajo la metodología directa y un método indirecto de construcción de flujo de efectivo. Vamos a ver lo que es un análisis financiero del estado de flujo de efectivo, justamente para analizar lo que son los flujos de caja libre, ¿sí? Y también la determinación, pues justamente del flujo de caja libre, ¿no? Como una herramienta, ¿sí? de análisis y una herramienta de ejecución a nivel
a nivel contable, ¿no? Sí, normalmente pues en el ámbito de estado de flujo de efectivo, pues como estado financiero lo vamos a conocer y también vamos a desarrollar un flujo de caja que nos permitirá tener un flujo de caja libre, ¿no? La primera definición, según Beasley y Brigham, de Brigham, es que el flujo de efectivo es un documento en el que se reporta el efectivo en las actividades de inversión, operación y de financiamiento de los flujos de efectivos a lo largo de un periodo contable. Eso es lo que representa el estado de flujo de efectivo, ¿no? Son los movimientos en las tres actividades que toda organización tiene: inversiones, operaciones y financiamiento, ¿sí? Durante un periodo de tiempo que generalmente, pues desde el 1 de enero al 31 de diciembre, un ciclo contable, y que se lo determina, pues, para el manejo y las variaciones que puede generar el efectivo dentro de la organización, ¿no? El concepto ya el concepto en sí del flujo de efectivo, pues es el que muestra la información acerca de los cambios en los recursos y en las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Esto es básico y lo que se necesita y lo que se debe entender dentro del aspecto del flujo de efectivo, ¿sí? Para el desarrollo y el análisis de este estado financiero, ¿no? Entender que está conformado, pues, de tres actividades, ¿sí? Que me permite, pues, determinar los cambios en los recursos, ¿sí? En la determinación de dos particularidades que busca analizar el estado de flujo de efectivo, ¿no? Que son las fuentes de dinero y el uso del dinero. Ahí nace pues el concepto de fuentes y usos dentro de las finanzas, ¿no? ¿Sí? Porque analizo las actividades de operación con sus fuentes y usos, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de dinero en la operación y cuáles son los usos de dinero en la operación? De igual forma, en la inversión, ¿cuáles son las fuentes de dinero en las inversiones? ¿Cuáles son los usos del dinero en las inversiones? Y por último, el financiamiento también bajo ese esquema, ¿no? Cuando yo genero financiamiento, tengo una fuente de dinero. Cuando yo pago ese financiamiento, tengo un uso del dinero en el financiamiento. ¿Estamos? Por lo tanto, pues este concepto es muy claro, ¿no? Porque muestra esa información en esos cambios, ¿no? De los recursos, donde identifico fuentes y usos en cada una de las actividades de la organización: operación, inversión y financiamiento, ¿no? Estamos claros. ¿Cuál es el objeto de realizar este estado financiero? Pues básicamente el primero es evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos, ¿sí? Netamente lo que me ayuda a determinar el flujo de efectivo es esa capacidad que tiene la organización de generar recursos, ¿sí? El otro objeto, pues, es conocer y evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados o utilizados dentro de la operación, ¿sí? Como vemos, pues, involucramos ciertas cuentas que manejamos de los estados financieros, ¿sí? Que ya los habíamos estudiado, el estado de situación financiera, el estado de resultados. Recordando conceptos fundamentales del estado de situación financiera que hablaba, ¿sí? Que es la estructura financiera, donde encontramos los movimientos de la inversión de la organización, ¿sí? Porque tenemos inversiones en el activo corriente y en el activo no corriente. Tenemos inversiones de corto plazo. En el activo no corriente tenemos las inversiones de capital, que son la propiedad, planta y equipo. Y también tenemos inversiones de largo plazo, ¿sí? Que se les conoce como inversiones financieras. Entonces, si entendemos el concepto de la estructura de la situación financiera, podemos saber que de ahí será nuestra fuente de recursos para poder determinar en el estado de situación, en el estado de flujo de efectivo, ¿sí? El análisis, podemos entender el análisis de esos recursos generados. ¿A través de qué? De las inversiones desarrolladas dentro
del estado de situación financiera. Por otro lado, si vemos la composición del estado de situación financiera, también sabemos que existe movimientos, ¿sí? Existe movimientos del financiamiento, ¿cierto? ¿Sí? En el estado de situación financiera encontramos el pasivo, donde tenemos los montos de financiamiento. De igual forma, nosotros desarrollamos generación de más obligaciones de pago, quiere decir que estamos generando fuentes de financiamiento, que son datos o es información relevante para la construcción del estado de situación financiera, perdón, al estado de flujo de efectivo. Y también tenemos pues el ámbito del patrimonio, ¿no? Las aportaciones que desarrollan los socios a través de sus inversiones dentro del crecimiento de la estructura empresarial, pues también generan movimientos de dinero cuando las aportaciones son en efectivo, ¿sí? Cuando las aportaciones son en inversiones, ¿sí? Forman parte del movimiento del estado de flujo de efectivo por una parte, ¿no? Y por otro lado habla sobre los recursos generados y utilizados en la operación de la organización. Y esto me dice, pues justamente, en cuanto al desarrollo del análisis de la operatividad, si nosotros habíamos conceptualizado el estado de resultados, lo habíamos dicho que básicamente lo que hacíamos era estudiar la operatividad de la empresa, ¿no? El estado de resultados nos ayudaba a determinar pues la operatividad de la empresa. La empresa nace para generar ingresos y que esos ingresos me generen costos, que me generen gastos y al final del ejercicio pues yo enfrentar mis ingresos menos mis costos y mis gastos y pues obtenga una utilidad del ejercicio, ¿cierto? Esa marca mi operatividad de la organización. Entonces, el estado de flujo de efectivo se nutre del estado de situación financiera y del estado de resultados. Por eso es que en algún momento, cuando vimos la contabilidad intermedia, decíamos que íbamos a revisar los dos estados financieros que tienen una gran importancia dentro de la organización, ¿sí? Dejábamos de lado el estado de flujo de efectivo y el estado de variación de patrimonio que son importantes, pero los que tienen mayor importancia, porque de aquí vamos a obtener mucha información, tanto para análisis como para construcción de otros estados financieros, era el estado de resultados y el estado de situación financiera. Y así lo hicimos. Y así lo estudiamos dentro de la contabilidad intermedia 1, ¿cierto? Los estudiamos a detalle, sabemos dónde están los recursos de inversión, dónde están los recursos de financiamiento, dónde está la operatividad de la empresa. ¿Por qué? Porque esa será nuestra fuente de información para determinar y desarrollar, ¿sí? Para evaluar esas actividades que genera la organización a través de sus operaciones, sus inversiones y su financiamiento, ¿no? Otro objeto del estado de situación, del estado de flujo de efectivo, pues es evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Para pagar dividendos y en tal caso, pues anticipar las necesidades de obtención de financiamiento, ¿no? Por lo tanto, el estado de flujo de efectivo, si nosotros analizamos bajo este esquema, nos ayuda a cumplir, ¿no? Y determinar la capacidad de cumplir con obligaciones. Cuando hacíamos análisis financiero o hacíamos análisis, veíamos que uno de los conceptos que tiene en ámbito financiero, pues hablábamos sobre la liquidez y hablábamos sobre la solvencia, ¿cierto? Sí, el manejo y el control de la liquidez, el manejo y el control de la solvencia estará garantizado al momento de evaluar las capacidades, ¿sí? Que tiene la organización para cobertura de pagos, para adquisiciones de bienes, para generar inversiones o para determinar y generar el endeudamiento o financiamiento que requiere la organización. Por lo tanto, ¿sí? Este estado de flujo de efectivo pues, será el estado que me va a ayudar a mí a garantizar que mi empresa pues, se pueda manejar en instancias sanas de liquidez, ¿sí? En instancias sanas de solvencia, ¿no? ¿Sí? Recordando los conceptos de la liquidez, pues, me decía que era esos activos que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo, ¿cierto? ¿Sí? Y que van a estar analizados dentro de este estado de flujo de efectivo.
la solvencia, pues hablaba pues de capacidades que tiene la organización con esos activos que tienen liquidez, ¿sí? Dar cobertura a las obligaciones de pago de corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde va a estar esa capacidad evaluada? En el flujo de efectivo. Ahí nace la importancia del desarrollo del flujo de efectivo. Una de las herramientas que un financiero debe tener siempre activa dentro de la organización es un estado de flujo de efectivo, un manejo de un flujo de caja como herramienta para el control de la liquidez y de la solvencia, ¿no? Sí, justamente por este análisis de la capacidad que tiene la empresa para cumplir con obligaciones, ¿no? Pago de dividendos, el pago a los socios, ¿no? Sí, que es emisión, es un esfuerzo de dinero que se hace para entregar o devolver a los socios los rendimientos que ha generado la organización, ¿no? Y de no contar con los recursos, pues el estado de flujo de efectivo, pues será el que me marca la pauta para saber cuál es el nivel de financiamiento que debo tener para manejarme en niveles de recursos disponibles, ¿sí? De dinero dentro de un periodo determinado, ¿ok? Y por último, pues el siguiente objeto del estado de flujo de efectivo, pues es evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa derivados de las transacciones de inversión y financiamiento ocurridos durante el periodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Si nosotros tenemos un estado de situación financiera inicial, ¿sí? ¿Cuáles han sido los movimientos de inversiones y de financiamientos, tanto en fuentes como en uso? O sea, en momentos, en inversiones que se han desarrollado de forma, de forma de generar inversión, de entrega de recursos o de recuperar inversiones a través de una fuente de recursos. En el caso del financiamiento, sí, evaluar pues esos cambios que he experimentado durante el periodo contable, sí, el financiamiento a través de qué? De pagarlos, de pagar ese financiamiento, ¿sí? De cancelar ese financiamiento como un uso de los recursos o como el desarrollo de nuevos financiamientos como una fuente de recursos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando dentro del estado de flujo de efectivo, ¿no? Que es el objeto principal. ¿Estamos? La utilidad práctica que tiene el estado de flujo de efectivo, pues está dado pues en que la información que comunica el estado, este estado financiero debe tener una utilidad, ¿sí? Debe tener una utilidad práctica en función de la toma de decisiones para invertir o asignar recursos dentro de la organización. Y por otro lado, pues como habíamos comentado, el evaluar la solvencia y la liquidez de la organización, ¿cierto? Es la herramienta necesaria para garantizar que mi empresa puede manejarse niveles de solvencia y con activos de liquidez, ¿cierto? Entonces, buscamos analizar esta información a través de manejar esta herramienta financiera, ¿sí? Llamada estado de flujo de efectivo, ¿no? La toma de decisiones va a estar centrada básicamente en si tengo recursos, puedo invertir y si no tengo recursos, tengo que financiarme, ¿sí? Y pues el manejo de la solvencia y de la liquidez, pues es tener los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones que tiene de corto plazo como concepto de solidez y la liquidez, pues habla pues que la empresa tenga esos activos que se van a volver dinero en efectivo en el corto plazo, ¿cierto? O que mantenga recursos de liquidez que ya son, que es dinero en efectivo, ¿no? Como cuentas en los bancos, dinero en efectivo, ¿sí? Básicamente, pues, el análisis de ese recurso que se requiere dentro de la organización, ¿sí? Que básicamente esa es la utilidad práctica, para eso sirve, ¿no? Para tomar decisiones de financiamiento y para tomar decisiones de financiamiento, ¿no? Garantizar solvencia y garantizar liquidez dentro de la organización. Asimismo, pues el flujo de efectivo es importante, ¿sí? Porque aquí se evalúa los ingresos contables versus los flujos de efectivo realmente recuperados, ¿no? No es lo mismo el ingreso contable que el flujo del efectivo, ¿sí?
El ingreso contable hace referencia a lo facturado, a las facturas que yo puedo hacer por la venta de los bienes o servicios que no necesariamente tienen que ser, ¿sí?, una representación de recuperación de dinero. ¿Por qué? Porque yo puedo vender o generar ventas a crédito, ¿no es cierto? Y el flujo de efectivo es lo realmente recaudado, ¿sí?, por el efecto de las ventas y que no necesariamente tiene que ser desde las ventas de ese periodo. Posiblemente puede ser de ventas pasadas o posiblemente por anticipo de ventas futuras. ¿Estamos? ¿Sí? Por lo tanto, pues ahí se analiza el flujo de efectivo. Por otro lado, pues tenemos la utilización de los flujos del efectivo. Ya vimos que se puede utilizar en inversiones, se puede utilizar en la operación, se puede utilizar a nivel de financiamiento, ¿no? El flujo de efectivo, pues el primer paso para el desarrollo de la valorización de bienes o inclusive de las empresas, ¿no? El flujo de efectivo es el que me va a dar me va a dar las primeras pautas para proyectar dinero en el futuro y para poder desarrollar valoración de empresas, ¿no? Sí, que es un insumo muy importante dentro de las organizaciones. Y la historia del del estado de flujo de efectivo, pues me ayuda a manejar y a conocer la tendencia que tiene la empresa en cuanto al manejo del dinero, ¿no? El control de su solvencia, el control de su liquidez a lo largo del tiempo. Es muy importante, básicamente por estos aspectos. Como siguiente instancia, pues también tenemos que es importante el flujo de efectivo, pues los ingresos contables versus los flujos de efectivo. La utilidad contable es el déficit o excedente entre los ingresos menos los costos y gastos reportados en el estado de resultados, ¿sí? Y el flujo de efectivo, pues son las entradas y salidas, las fuentes y usos del efectivo generados por una empresa durante periodos específicos, ¿no? Dice que los ingresos que no representan entradas de efectivo, ¿sí? Y pues generan gastos y también se generan gastos que no representan salidas de efectivo, como por ejemplo las amortizaciones, ¿sí? Y las depreciaciones. Aquí serían las amortizaciones de los intangibles y las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué más es importante el flujo del efectivo? Dice que la utilización de los flujos de efectivo, en el momento de hacer uso del flujo del efectivo, pues dice hacia los inversionistas o dueños como pago de los dividendos, distribución de utilidades, ¿sí? Hacia los acreedores o prestamistas como pagos de los capitales prestados, más de intereses, y sobre esto los capitales, ¿sí? El pago de intereses y capitales prestados hacia los proveedores como pago de las mercancías compradas, hacia los empleados como pago de los salarios, hacia el gobierno como pago de los tributos y de los impuestos, ¿no? Y pues existe el ciclo del flujo de efectivo, ¿no? Se puede determinar el ciclo del flujo de efectivo bajo este esquema, ¿no? Por otro lado, pues dice que en el ámbito de la valoración de los bienes o de las empresas, dice, en finanzas se valoran los bienes en base pues a dos grupos de valor, a los activos actuales o las oportunidades que tiene de generar crecimiento. Y para valorar una empresa se valoran los activos de una empresa al precio del mercado y luego se descuentan los flujos de efectivo esperados de continuar de continuar las operaciones, ¿no? El flujo de efectivo, pues, es una herramienta que me permite generar proyecciones, ¿sí? Proyecciones de flujos en el futuro y al momento de tener el valor de los tangibles, de lo que posee la organización a valor de mercado o valor de realización, se debe adherir un valor, ¿sí? Por la capacidad que tiene la empresa de generar ingresos, ¿sí? Que esos ingresos se vuelvan utilidades y esas utilidades pues generen movimientos o flujos del dinero en el futuro, ¿no? Por lo tanto, pues bajo ese esquema, ¿sí? Bajo ese esquema, pues el, las organizaciones pueden ser
valoradas, ¿no? No solo por los bienes que tiene, sino por la capacidad de generar ventas, ¿sí? De generar ingresos y de generar movimiento de recursos en el futuro, ¿no? Básicamente por eso se vuelve importante el manejo del flujo de efectivo. Y luego, pues dice que dentro de las importancias del flujo de efectivo, dice, antes en los años 60, algunos reportes anuales incluían un reporte llamado el estado de cambio de la posición financiera, ¿sí? Ya para partir del año 1961, dice que la Asociación de Contadores Públicos pues, recomienda el uso de un nuevo reporte llamado Estado de Origen de Usos de Origen y Usos de Fondos, ¿no? Ya para el año, la década de los 70, asimismo, pues genera una opinión esta Asociación de Contadores Públicos y opina que se debe realizar, se debe utilizar y hacer un estado de origen de fuentes y usos, ya se lo conoce como estado de fuentes de origen y usos de fondos, ¿sí? Cada vez que se haga un estado de resultados, ¿no? Porque de ahí nace, vemos que del estado de resultados, del estado de situación financiera, nace esas fuentes y usos, ¿no? Para la década de los 80, ya, esta parte de la Federación de Contadores de los Estados Unidos, pues se requiere y hace el pedido que requiere un estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y cada vez que se presenten los estados de resultados y el balance general, ¿no? Aparece ya por primera vez el estado de flujo de efectivo en el año 1987. Para el año 88, el 90% de las empresas utilizaba el nuevo estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y pues dice que la FAS ya generaliza que el nuevo estado se prepare utilizando el concepto de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? Hoy en día, bajo norma internacional, recordemos que la cuenta de caja bancos se la conoce como las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿sí? Y hoy en día, pues el estado y el concepto del flujo de efectivo está desarrollado en función de los efectivos y de sus equivalentes, ¿no? Ya en el ámbito de la interna del flujo de efectivo, pues sabemos que existen estas tres actividades que se las gestiona y que se las analiza dentro del esquema del flujo de efectivo, que son las actividades de operación, de inversión y las financieras, ¿no? Dentro de las actividades operativas, pues incluye las ventas, las compras, ¿sí? Y las producciones de bienes, entrega de servicios, pagos a proveedores y empleados, los intereses ganados, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado con la operatividad de la organización. En cuanto a lo que son las actividades de inversión, incluye, dice, los recibos por préstamos, y a las adquisiciones o ventas de valores negociables y la compra y venta de activos fijos, ¿no? Tanto inversiones financieras como inversiones de capital. Y por otro lado, actividades financieras incluye las ganancias sobre las emisiones de bonos, las acciones, la reducción de la deuda a largo plazo, compra de bonos, acciones y dividendos. Todo lo que tenga que ver con movimiento de recursos, ya sea en fuente y uso de dinero, ¿no? Y aquí pues nace lo que es el origen y la aplicación de los recursos bajo un concepto, bajo los diferentes autores. Los llaman origen y aplicación, otros autores los llaman fuentes y usos del dinero, ¿sí? Que básicamente pues da cuenta pues sobre el origen de los recursos, pues habla que los principales orígenes de recursos dentro de las organizaciones son los que generan la utilidad neta, las disminuciones de los activos, porque me desprendo de activos y me ingresa recursos, el aumento del capital, cuando aportan los socios recursos de dinero a la organización, ¿sí? Y por aumentos del pasivo, porque he generado financiamiento, ¿no? He generado financiamiento y por lo tanto aumenta o se originan o generan fuentes de los recursos, ¿no? Y por otro lado, dice que dentro de la aplicación de los recursos o los usos de los recursos,
están sobre el absorber la pérdida neta, ¿sí? Eso es una disminución del patrimonio, por lo tanto, es un movimiento, es consumir recursos de la organización. El aumento del activo, ¿sí? Es una aplicación. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo, pues, en propiedad de planta y equipo, y eso quiere decir, para comprar esa planta y equipo, y saco dinero, ¿no es cierto? Uso el dinero o aplico el dinero. Por otro lado, puede ser una disminución del capital, ¿sí? Los socios piden que se pague dividendos, eso quiere decir que tengo que pagarle las utilidades generadas por la empresa durante, entonces es una disminución del capital. O una disminución del pasivo corresponde a que yo estoy pagando deuda, ¿no es cierto? ¿Sí? Mis prestamistas, las entidades financieras me piden el pago de la deuda, por lo tanto tengo que sacar dinero, es una aplicación de recursos. Ahí encontramos los orígenes y las aplicaciones del dinero, las fuentes y los usos del dinero, ¿no? Eso básicamente dentro de lo que es el flujo de efectivo, ¿no? El flujo de efectivo que acoge las tres actividades iniciales, ¿sí? Actividades de inversión, actividades de financiamiento y actividades operativas, ¿no? ¿Sí? En cada una de estas actividades yo voy a tener origen del dinero, de los recursos y las aplicaciones de los recursos, ¿no? ¿Sí? Las fuentes de dinero y el uso de los recursos. Y todo estará en función del movimiento del dinero, ¿cierto? Cuando el dinero sale de la empresa, es un uso, es una aplicación, ¿sí? Cuando el dinero ingresa, claro, ingresa, le entregan dinero a la organización, eso es una fuente o es un origen de dinero, ¿cierto? Bajo ese esquema nosotros estaremos desarrollando, ¿sí? El análisis de los flujos de efectivo, ¿sí? En sus dos presentaciones, ¿no? ¿Sí? En la primera presentación, que es un método directo o método detallado, y la segunda, que es un método indirecto o un método concentrado, ¿no? ¿Sí? Estaremos desarrollando esos ejercicios, estaremos haciendo ejercicios prácticos, estamos conceptualizando los métodos, el método directo, y estaremos detallando el método indirecto, ¿no? Estos métodos, pues que básicamente tienen una metodología de elaboración, ¿sí? Esta metodología de elaboración, pues lo que se busca y se requiere dentro de esto es que los dos estados de posición financiera, lo que requiere, pues son dos estados de posición financiera, dos estados financieros, tanto el estado de situación financiera inicial como el estado de situación financiera final, para ver estos movimientos, esos cambios que ha habido en las inversiones y en el financiamiento. Hacer comparaciones con los ejercicios bases, ¿sí? Con el pasado, para determinar, pues, movimientos de futuro. El desarrollo y el análisis de la determinación de aumentos y de disminuciones, ¿sí? Crecimientos en inversiones, crecimientos en financiamiento, decrecimiento de inversiones, decrecimiento de financiamiento. Clasificar los aumentos y disminuciones como orígenes y aplicaciones, como fuentes y usos, ¿no? Lo siguiente, pues, dentro de la metodología es elaborar el estado de flujo de efectivo, clasificando las partidas en operación, financiamiento e inversiones, ¿no? Sí, básicamente ese será el esquema que estaremos desarrollando, ¿sí? Y dice que los métodos de elaboración, dentro de estos métodos de elaboración, dice, las partidas de financiamiento son todas aquellas cuentas donde se obtienen y aplican recursos de terceros, personas o, en su caso, los propietarios de la entidad para sufragar las actividades de operación e inversión. Y por último, pues las partidas de inversión son todas aquellas cuentas donde se obtienen y se aplican recursos por compra o venta de activos, ¿no? Nosotros pues estaremos desarrollando ejercicios y conceptualizando cada uno de los métodos de flujo de efectivo, tanto el método directo como el método indirecto, ¿no? Eso estaremos revisando la siguiente semana. Quiero conceptualizar y hacer un ejercicio, tanto el método directo, y luego conceptualizamos y hacemos el ejercicio del método indirecto, ¿no? Y para eso pues necesito tener el tiempo necesario para desarrollarlo, ¿ok? Así que el día de hoy pues lo dejaríamos hasta ahí. Hemos visto, pues ya hemos cerrado la parte de las amortizaciones y depreciaciones en cuanto a los conceptos, a los ejercicios, ¿sí? Hemos desarrollado
conceptualizaciones y hemos visto pues cuentas que intervienen para desarrollar tanto en el caso de las amortizaciones para amortizaciones del activo y las amortizaciones del pasivo. Vimos ya las primeras partes, la primera parte de lo que es del flujo de efectivo. Nos estaremos concentrando la siguiente semana en desarrollar pues un conocimiento sobre el método de flujo de efectivo, ¿sí? En metodología directa y en metodología indirecta. Estaremos haciendo ejercicios, ¿sí? Y desarrollando el estado de flujo de efectivo, para luego centrarnos en el desarrollo de un flujo de caja estimado o como herramienta pues de presupuestación o herramienta de planificación, ¿no? Así que vamos a estar la siguiente semana desarrollando pues todo lo que es el conocimiento sobre lo que es el flujo de efectivo. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Perfecto, muy bien. Entonces, la siguiente semana estaremos desarrollando esos conceptos. Les pido el día de hoy en la parte asincrónica, ¿sí? En la parte asincrónica, no se olviden, hay un test de contabilidad intermedia que lo desarrollen. Ya saben que el test, la calificación del test no es lo importante, sino el desarrollarlo, porque el test funciona de forma complementaria, porque vamos a tener respuestas inmediatamente que generemos la pregunta y demos una respuesta, inmediatamente nos dará la corrección, por lo tanto, iremos aprendiendo sobre la marcha. Hagamos eh, el, el test y lo cargamos. No se olviden, el test está abierto hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Desarrollan el test y lo cargan. ¿Estamos? Listo, profe. Chévere, muy bien. Entonces, por favor, hay parte asincrónica, ¿sí? Hemos avanzado esta materia y estaríamos reuniéndonos el día lunes para iniciar con lo que es el estado de flujo de efectivo, ¿ok? Listo, profe. Listo, Gracias. pues les agradezco Ok, muchísimo. profe. Nos estamos mirando el día lunes, por favor. Hasta Muchas luego. Listo, gracias, una profe, buena hasta luego, noche. profe. Muchas gracias, hasta luego.